libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Recuerden que la última vez estuvimos hablando de la sanidad que el Señor Jesucristo hizo sobre aquel cojo de nacimiento que se ponía a pedir limosna a la entrada del templo, en una puerta llamada La Hermosa. Ahí Pedro y Juan le dicen a este hombre: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Recuerde esto, que el dicho que había corrido por mandato de los sacerdotes de aquel entonces, que el cuerpo de Jesús se lo habían robado los discípulos y que no había resucitado. O sea que era una mentira. Sin embargo, la mentira tarde o temprano cae por el poder de la verdad. Y fue así como en este caso, este milagro que ocurrió en este cojo, en el nombre de Jesús, y este milagro dio evidencia de que Jesús estaba vivo. Entonces esto hizo que se alborotara toda la ciudad de Jerusalén y se reunieron en el pórtico de Salomón. Pero en esta lectura que vamos a tener, vamos a ver aquí, hermanos, algo que también ocurrirá y está ocurriendo en nuestro tiempo, y es que siempre habrá resistencia a la verdad, pero Dios anda buscando hombres y mujeres que sean valientes, que se conviertan en testigos. Por eso el tema del mensaje en esta hora es la hora de los testigos valientes. Hechos 4:1 dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vinieron, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios y obedecer a Dios antes que a vosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, pedimos que una vez más tu nombre sea santificado, tu pueblo bendecido. Señor, ministranos. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. El Señor Jesucristo a todos nosotros nos ha dejado una orden, y es: id y predicar el evangelio a toda criatura.
El apóstol Pablo llegó a decir: ay de mí si no predicase el evangelio. Todos somos deudores, hemos recibido de gracia, tenemos que aprender a dar de gracia. Y aquí vemos a este pueblo, la iglesia que había recibido de gracia la salvación. Ahora les tocaba a ellos de poder compartir esas buenas nuevas. Y fue en ese camino de compartir las buenas nuevas que comienzan a encontrar la resistencia, especialmente de los religiosos y también de los poderes satánicos, para impedir que la palabra de Dios pueda correr. De lo cual el Señor Jesucristo ya lo había advertido cuando le dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Todos nosotros como hijos de Dios necesitamos, hermanos, de verdad, no solamente por causa, digamos, de las demás personas, pero usted y yo necesitamos predicar la palabra de Dios. Muchos necesitan conocer a Cristo y necesitamos desarrollar esta visión de Dios. Tenemos que obedecer este mandato de la gran comisión. Ahora, para eso se requiere de hombres y mujeres valientes, hombres que puedan aceptar este desafío. La rebelión religiosa contra la verdad, esto, hermanos, ocurrió en este caso y siempre ha ocurrido a lo largo de la historia y también hoy en día, y de hecho también el día de mañana así va a pasar. Dos cosas podemos ver aquí: que el mismo mensaje en algunos corazones produjo apertura, pero en otros produjo resistencia. Lo mismo que vemos allá en el libro de Éxodo, los milagros que Dios hizo en Egipto, en muchos corazones produjo humildad y sencillez a recibir la verdad del verdadero Dios, pero en el corazón de Faraón produjo endurecimiento. Dice en la Escritura que más o aproximadamente 5,000 hombres habían recibido el mensaje del Evangelio. O sea, es algo maravilloso, corazones sencillos, abrieron su corazón al Señor. Sin embargo, por el otro lado, el impacto de la predicación en los que no tienen la verdad, por lo menos produjo 4 cosas. En primer lugar, resentimiento, autoritarismo, cobardía y unificación del poder político y religioso. Estos 4 elementos son también los que hoy en día se van a ver en medio de la oposición al mensaje de la palabra. Veamos aquí, dice la Escritura, que estaban resentidos. ¿Por qué? Porque se anunciase en el nombre del Señor la resurrección, dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Habrá gente siempre resentida, especialmente aquellos que se consideran que tienen la verdad, personas que se han mantenido en su posición de resistencia a la verdad misma. Entonces vemos acá que porque ellos estaban viendo que sus enseñanzas falsas se estaban desenmascarando, se estaba cayendo ese repello. Ellos, claro, no querían que los saduceos, ya que los saduceos no creían en la resurrección, entonces ellos se sentían resentidos, porque era la clase, digamos, religiosa la que tenía el poder también económico, religioso y político de aquel entonces. Entonces ellos se sentían defraudados porque ellos habían manipulado al pueblo a través de la mentira, y ahora la mentira se estaba cayendo por el poder de la verdad, que Jesús había resucitado. Pero también la cuota de poder que ellos tenían, o esa ascendencia sobre los demás, también estaba siendo amenazada, porque la mentira nunca es una buena base de autoridad. Entonces por eso estaban resentidos. Hermanos, si alguien se le ha resentido a usted porque usted le está hablando de Cristo, créame, hermanos, que usted debe de seguir adelante. Aunque algunos se resientan, otros recibirán el mensaje del Señor. Pero nuestra responsabilidad es hacerlo. El otro impacto que produjo la palabra en estos corazones que resisten la verdad, hermanos, fue autoritarismo. Vemos que dice la Escritura en el versículo 3, dice que echaron manos de los apóstoles y dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Según el reglamento de los códigos de los romanos de aquel entonces, era prohibido hacer juicio en la noche. Recuerde que la hora de la oración, tipo 3 de la tarde, cuando ocurrió ese milagro, en lo que llega la multitud y Pedro les predica, probablemente ya habían llegado casi hasta las 5 de la tarde.
llegan ahora a arrestarlos. Era prohibido por las leyes romanas hacer un arresto y meter a alguien en la cárcel y hacer un juicio, especialmente, o por lo menos meterlo a la cárcel. Era ilegal completamente. ¿Se da cuenta? Que toda persona que va en contra de la verdad, cuando se siente amenazada su autoridad, usará el autoritarismo. La autoridad es una cosa, el autoritarismo es otra. Vemos ahora gente que reacciona de una manera totalmente contraria a los principios de la palabra de Dios, porque no le queda otra manera de poder enfrentar, porque tiene temor que se le quite lo que siempre ha tenido. No solamente eso, sino también produjo este mensaje en el corazón de ellos por resistir la palabra, resistir la verdad, produjo cobardía. ¿Por qué cobardía? Porque el sumo sacerdote y todos los sacerdotes sabían que Jesús había resucitado. Ellos sobornaron a los soldados romanos para que ellos dijesen una mentira. Ellos sabían que Jesús había resucitado, pero lo más lógico era admitir que se equivocaron. Decir, sí, es cierto, Jesús resucitó. Pero vemos acá que cuando una persona tiene una actitud rebelde contra Dios, no va a admitir que se ha equivocado. ¿Ha conocido gente usted así? Que usted le habla y ellos saben que usted le está hablando la palabra. Sin embargo, ellos resisten la verdad porque tienen la cobardía en su corazón de admitir que es cierto lo que está escuchando. Entonces los sacerdotes sabían que Jesús realmente había resucitado y no se arrepintieron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos amaban la gloria del mundo. Es lo que la Biblia dice. Hay tres cosas en el mundo y entre ellas dice la vanagloria de la vida. Es decir, el poder contar con el apoyo público, con el voto de las demás personas. O sea, amar lo que la gente dice de uno. Hermano, eso realmente hizo que ellos vendieran la verdad por la opinión pública. Qué triste. Si Judas vendió a Cristo por dinero, ellos lo estaban vendiendo por la vanagloria de la vida. Muchos también hacen lo mismo hoy en día. ¿Qué va a decir mi familia si yo me entrego a Cristo? ¿Qué van a opinar mis amistades? ¿Qué van a decir de mí? Que ya me hice un aleluya y que me hice un loco. Porque tienen temor a lo que opinen las demás personas. ¿Qué importa lo que opinen los demás? Lo que importa es que usted tenga el pasaporte visado cuando usted parta de esta tierra. Mucha gente, por temor al que dirá mi papá, mi mamá o quien sea, no acepta la verdad. Hay gente que lee la Biblia y sabe lo que dice la Biblia, pero no admite delante de los demás que la palabra tiene razón por pura cobardía. Pero no solamente eso, sino que estos corazones que resisten la verdad, al verse incapacitados de no poder controlar esta situación, reaccionan a través de unificar el poder político y religioso. ¿Quiénes se reunieron ahí? Dice el versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. En el versículo 1 habla de los sacerdotes también y de los saduceos. Está hablando de el Sanedrín. El Sanedrín era compuesto por 71 miembros. El sumo sacerdote era el que dirigía la reunión. Dentro de este grupo se encontraban representantes del pueblo, podemos decir los diputados. Ahí estaban los ancianos, que se conocían como ancianos. Eran los que representaban ahí al pueblo, pero también se encontraban ahí los escribas. Tiene que ver con aquellos que interpretaban la ley y cualquier oposición a una interpretación diferente a la de ellos, ellos tenían el celo de poder estar tratando de corregir según su manera de ver las cosas. También se encontraban ahí los saduceos. Los saduceos eran básicamente, era una línea sacerdotal, en la cual ellos, por supuesto, a lo largo de los años habían perdido la visión de la espiritualidad y ellos manejaban en la cuota de poder religioso de los sumos sacerdotes y además eran los que tenían el poder económico en sus manos. Estaban ahí también, como dije, los gobernantes. Estamos hablando de que era la máxima corte.
podemos decir, ahí estaba también la Corte Suprema de Justicia. Ahí se encontraban los dos apóstoles y un hombre ex paralítico. ¿Qué le parece? 71 hombres en contra de 3. 2 apóstoles y un hombre que había sido paralítico. Pero el paralítico, que lo metieron en la cárcel también, hermano, si lo meten en la cárcel por predicar a Cristo, dele alabanza al Señor. A este hombre lo meten en la cárcel porque Jesús había hecho un milagro. ¿Qué te parece? Qué injusticia, ¿no? Bueno, el caso de aquí, hermanos, es que nosotros debemos de mirar con los ojos espirituales que en la medida que la iglesia va avanzando, está predicando el evangelio, va a haber una confabulación con el propósito de producir temor para que nosotros no avancemos. Ese grupo, el Sanedrín, era para intimidar a cualquier persona. Sin embargo, la diferencia la hizo el Espíritu Santo en el corazón de ellos, porque el Señor ya les había dicho allá en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Qué le parece? Ellos estaban ahí como testigos de Cristo que había resucitado ante el tribunal humano. Usted y yo vamos a enfrentar todos los tribunales humanos. Puede ser ahí en casa, su esposo puede estarle juzgando, o su esposa, o su padre, o su hijo, o quien sea, sus amistades. O los grupos, hermanos, religiosos pueden estar juzgando, aún hasta grupos políticos. Pero ¿qué va a hacer usted ante ello? Usted y yo tenemos que testificar de la verdad que es nuestro Señor Jesús. Y para eso Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde, Satanás siempre va a tratar de usar el temor para silenciar a la iglesia. La iglesia no puede ser silenciada porque es Cristo el que es el fundamento de ella y es el que la sustenta y la cuida. Es el Espíritu Santo el que mora en el seno del corazón de la iglesia, y usted y yo tenemos que seguir hablando lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Es nuestro Señor Jesús. Ahora, ante esa situación, probablemente usted se ha encontrado de igual manera en una especie de tribunal en su trabajo. Ahí está el Santo Sanedrín, el equipo de trabajo, un comité, un grupo directivo, quien sea que se opone a lo que usted cree. No sea cobarde. Usted dígales lo que tiene que decir. Lo justo, lo correcto, lo que dice la Biblia, tenemos que hablarlo. Donde sea, no tengamos temor, porque el Señor nos va a ayudar, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está, dice la palabra. Si en un momento dado, como hay hombres, yo me he dado cuenta de hay esposos que le han dicho a la esposa, si tú sigues en esa tu religión, siguiendo a Cristo, le dice, o Cristo o yo, le dice. Así me lo han venido a contar a mí. ¿Y qué les respondo, pastor? Pues no tengo por qué decirle, Cristo. Pues no tenga miedo. Después este hombre que se va a ir va a venir arrastrando, pidiéndole perdón, que usted tenía la razón. ¿Entiende? Entonces, usted se va a encontrar ante ciertas, digamos, amenazas de despido de su trabajo porque tiene a Cristo en su vida. Va a tener presiones de carácter político porque usted no está de acuerdo con un proyecto que va en contra de principios bíblicos. Y va a encontrar oposición en muchos lugares. La pregunta es, ¿nos levantaremos para dar testimonio del principio de Dios, de la palabra, o nos vamos a acomodar a la opinión pública? Estos hombres no se intimidaron ni tampoco participaron de las ideas falsas que ellos tenían. De ahí que esto entonces nos lleva a la segunda parte, que es a la defensa de la verdad por parte del cristiano. A partir del versículo 8 vemos ahí cómo Pedro y Juan se levantan para defender. Y por lo menos 3 cosas quiero mencionar en cuanto a esta defensa. En primer lugar, tiene que ser hecha por el testigo de Jesús por obras del Espíritu Santo. ¿Quiénes van a testificar? No es una persona que no ha conocido a Cristo, lo tiene que hacer aquella persona que ha conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Para ello es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8.
Por eso vemos aquí en este capítulo 4, capítulo 3, vemos como ellos, llenos del Espíritu Santo, dice en este versículo 8, entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, para poder ser efectivos en esta tarea, necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Y para eso fue necesario, en Hechos 1:14, por ahí más o menos, vemos que la iglesia, los 120, estaban reunidos en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Así dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración, Hechos 1:14, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense que la Virgen María ahí estaba, orando con sus demás hijos, y ahí estaba también con todos los demás, estaban en el aposento alto, perseveraban en oración, hasta que vino el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, hoy más que nunca necesitamos orar, porque va a venir, hermano, una resistencia en cuanto a nuestra fe. Satanás se va a levantar con toda su maquinaria diabólica para intimidarnos, para que nos acobardemos, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está, siempre y cuando nosotros estemos pendientes, hermano, en la comunión íntima con el Señor. Necesitamos estar orando, buscar de rodillas al Señor. Por eso tiene que ser hecha por una persona que ha conocido a Cristo, tiene que ser ese testigo. Segundo, tiene que ser bíblicamente clara con la autoridad del Espíritu Santo. En ningún momento Pedro quiso acomodar su mensaje a los oyentes. El mensaje de la Biblia no se tiene que acomodar a los oyentes, sino los oyentes al mensaje de la palabra de Dios. No se puede comprometer la verdad para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Y oyeron ellos algo que no les gustó a este Sanedrín. Y dice en el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Él sabía perfectamente que ellos no toleraban el nombre de Jesús, a quien habían matado semanas atrás. Esto era peligroso, muy peligroso. Pero Pedro dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La defensa tiene que ser clara, contundente, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, vemos ahí un mensaje bíblico claro, con autoridad, para agradar a Dios, no a los que se oponen a la fe. Tenemos que hablar la verdad de quién es Jesús y su obra, aunque los demás se sientan ofendidos. Habrá gente que esto lo va a ofender, que se le diga que solo Jesús puede salvar, lo va a ofender. Jesús por eso dijo que hay dos caminos. Un camino es ancho, donde la mayoría transita, pero el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Y el camino angosto se llama Jesús. Necesitamos ser claros, no por acomodarnos a los pensamientos de los demás, y para no hacerlos sentir mal, vamos a comprometer nuestro mensaje. En esta semana recibo un correo electrónico donde me estaban invitando para una reunión de todas las confesiones de fe, con el propósito de un movimiento ecuménico, que no es otra cosa que la base de lo que será la religión mundial antes de la venida de Cristo, para poder reconciliar. Es decir, lo que esa palabra significa, poder comprometer. ¿Por qué? Porque a todos les va a ofender esto. Les va a ofender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, que no puede ser que solo Cristo sea el camino. Otros van a decir, no, Buda es el camino, Mahoma es el camino, que Zoroastro es el camino, que, bueno, mis obras son el camino, y así muchos caminos. No, hermano, hay un solo camino. El camino se llama Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo sé que muchos se van a sentir mal por esto, pero esa es la verdad. La verdad nos hará libres. El problema es que cuando nos enfrentemos a la muerte, hermano, ahí la gente se va a dar cuenta si estuvo en lo correcto o no lo estuvo. Pero si estuvo en lo incorrecto, será demasiado tarde, porque ya no puede retroceder, ya no puede volver a la vida para rectificar lo que hizo. Es por eso, hermano, porque estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de la condición de las personas. Lo importante es la salvación. No es las cosas materiales. En esta vida solamente estamos unos cuantos años, muy pocos años, de verdad. Son pocos, 70, 80, 90 o 100 años que alguien puede vivir. Son pocos en comparación de la eternidad. Y no podemos, para estar en armonía con los demás, aceptar el error. Y eso entonces nos haría falsos testigos de Cristo y de su palabra. Los discípulos no estaban, hermanos, de acuerdo en poder vender su mensaje. Judas vendió a Cristo por dinero, pero ellos no vendieron a Jesús por su libertad. No importa, seguiremos diciendo lo que es correcto y lo que es de Dios, aunque no le guste a quien no le guste oír esto. Hermanos, por eso tiene que ser la defensa, tiene que ser bíblica y muy clara, pero también tiene que derribar los argumentos falsos por medio de las evidencias. Ahí estaba este hombre, dice en el versículo 13, entonces viendo el denuedo con que Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. O sea, vea esta evidencia. La evidencia espiritual de que si ellos lo juzgaban, que eran hombres sin letra y del vulgo, pero tenían una oratoria superior a la que ellos tenían, ya que la oratoria griega era lo que prevalecía en el sacerdocio y en el Sanedrín y en todo lo demás. Entonces, pero ahora era algo superior, era una unción del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban viendo una evidencia sobrenatural en estos hombres. Lo que hablaban era poder, lo que hablaba convencía, lo que hablaba, como dice la Biblia, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. Ellos mismos sabían que eso era una evidencia, que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con autoridad y no como ellos. Sin embargo, no hicieron caso de la evidencia. La segunda evidencia, versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Una evidencia de un milagro. Hermanos, Dios desea que la iglesia nos movamos en palabra y en poder. Y Dios está dispuesto a hacer milagros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros hoy en día? Dios puede sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer maravillas, milagros. ¿Con qué propósito? Que estas evidencias hablen de nuestro Señor Jesucristo, que Él está vivo y que viene por segunda vez. Eso para orientar a las naciones, que toda su manera de pensar, su filosofía, tiene que estar enfocada en la venida de Cristo, porque tarde o temprano van a tenerse que enfrentar delante de Dios. Tenemos que hablarle a la gente de estas cosas, aunque no les guste. Tenemos que hablarle que van a morir y que van a tener que enfrentar cara a cara a Dios. Hay veces que me toca en los cementerios, especialmente en las funerarias. Tengo que hablar de esto, que siempre estamos pensando en vivir, pero no estamos pensando en morir. Y no nos preparamos para morir, nos preparamos para vivir, pero no para morir. Y hay que estar preparados para morir. Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? A usted le pueden decir que es un hombre de éxito o una mujer de éxito, porque fue en el caso de una mujer, una buena madre, una buena esposa, destacada en muchas áreas de la vida social,
muy bondadosa, etc. Pero si su alma se le perdió, usted es una persona fracasada. Si un hombre se le reconoce como benefactor de la sociedad, un hombre muy ilustrado, todas las prerrogativas humanas que este hombre puede llegar a tener, sin embargo, si se pierde su alma, fracasó. ¿De qué le sirve la opinión pública? Y ahora está sufriendo. Hoy en día, hermano, hay millones de personas que están en el infierno y están sufriendo y se están lamentando. ¿Por qué no acepté la verdad? ¿Por qué resistí la verdad a pesar que habían evidencias de la verdad? Porque Dios no nos ha dejado sin evidencia. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos 1 nos dice que no hay excusa porque Dios se ha revelado a sí mismo por medio de las cosas hechas. Por eso, hermano, no hay excusa. Dios ha hablado y sigue hablando y sigue hablando. Sigue dando manifestación de su misericordia, de su poder. Y nosotros la resistimos. Solamente con estar en vida es una manifestación de la gracia de Dios. Algunos de ustedes se han escapado de accidentes automovilísticos. Dice, ¿y por qué no me morí? Quedando el vehículo como un acordeón. ¿Sabe por qué? En algunos casos es porque usted no estaba preparado para morir. Y Jesús dijo, le voy a dar otra oportunidad. Porque hay una madre, una esposa o un amigo que estuvo orando por ti y te preservé la vida para darte una segunda oportunidad. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero ahora, a pesar de eso, hay gente, hermano, que con tantas evidencias de amor de Dios lo resiste. Entonces aquí vemos la dureza del corazón contra Jesús por el orgullo. El orgullo es lo peor que puede existir en nosotros. El orgullo fue lo que a Satanás lo convirtió en lo que es. Antes era un arcángel, pero ahora se convierte en un demonio por la soberbia. Quiso ser igual a Dios. Y la soberbia que vemos aquí en este grupo del Sanedrín, hermano, es algo que también refleja la dureza del corazón hoy en día. Dice en el versículo 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La dureza del corazón, fíjense bien, reconoce la verdad, pero no está dispuesto a ceder su opinión. Ellos no podían, hermano, negar las evidencias, porque ellos sabían que era la verdad. Qué triste es esto. Hay gente que lee la Biblia y sabe, por ejemplo, que la idolatría es pecado, pero siguen en su propia idea. Muchos han creído esto. En la religión de mis padres, en esa voy a morir. ¿Por qué? Porque no quieren hacer sentir mal a su familia o a sus amistades. ¿Qué importa eso? Lo que importa es que usted sea salvo, que tenga el milagro de la vida eterna y que ese milagro también llegue a la familia, porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, si eso va a traer bendición, ¿por qué tengo que avergonzarme? Solamente para no quedar mal ante la opinión pública. Hermano, ¿qué va a pasar? Mire, cuánta gente hoy en día en el infierno por el temor a la opinión pública está sufriendo. Hoy en día, se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuántas mujeres sufren, pero sufren por la opinión de otras mujeres acerca de su persona? El peso que tiene, el color del cabello, el vestido. Mire, uno de hombre, uno puede andar con el mismo traje todo el año, la misma corbata. Parece que somos más sencillos de corazón. Pero la mujer se angustia. Necesita un vestido en la mañana, en la tarde, en la noche, carteras para cada cosa, todo diferente.
¿Por qué? Le teme a la opinión, no de los hombres, fíjense, sino de las otras mujeres. Porque las mujeres son las peores detractoras de ellas mismas. Se tijerean, se comen entre sí. Ahora, si eso no es nada en comparación de que algunos han hasta perdido la salvación por la opinión pública. ¡Qué desastre! Hermano, mire, la conciencia les da testimonio, la palabra y el Espíritu Santo les ha dado testimonio. Ellos están conscientes que no tienen seguridad de la vida eterna y aún así se resisten por puro orgullo. ¿Orgullo de qué cosa? Soy ateo, no creo en Dios. Mentira. No existen ateos, solo necios. La Biblia así dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es que mi filosofía no me lo permite, mi partido político no me lo permite. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué importa todo eso? Lo que importa es como aquella mujer que tenía flujo de sangre y lo que le importó era el milagro y se abrió brecha, empujó a la gente como pudo y tocó el borde del vestido del Señor y fue sana. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que usted necesita? Ser feliz, tener vida eterna, que se le haya cancelado sus pecados, su deuda moral y espiritual, que le sea cancelada por la sangre de Cristo. Qué maravilloso es, y que eso alcance a su familia. Dígame si eso no vale la pena, y que alcance a sus amigos, que también son personas que se burlan de usted, pero llegarán a los pies del Señor Jesucristo. Hermano, es tiempo que nosotros, a pesar de la resistencia de ese corazón duro, sigamos adelante en la comunicación de la palabra. Pero esa dureza de corazón contra Jesús por el orgullo, cuando ya no tiene otra salida, usa las amenazas por no tener argumentos contra la verdad. Dice en el versículo 17, sin embargo, para que no divulgasen más entre el pueblo, amenacémosle. ¿Cuántas esposas han sido amenazadas por su esposo que le dice, si sigues a Jesús, me separo de ti? Algunas me han preguntado a lo largo de los años, pastor, ¿y usted qué opina? Siga a Jesús. Pero ¿qué pasa? No importa. Ese hombre, si se va de la casa, va a estar unas 2, 3 semanas, un mes, un año. Luego vendrá arrastrado pidiéndole perdón a usted. ¿Por qué? Porque ¿cómo es por esa prepotencia de ese hombre? Ya parece que tiene el corazón de Nerón, que quería la adoración de la esposa hacia él. Porque anda cantando todavía, yo soy el rey. ¿Cuál rey? El rey es Jesús, ¿me entiende? Entonces se lo ha creído. Siendo nosotros aguacateros, hermano. Entonces se cree en la divina garza. Entonces, o la gallina que pone huevos de oro. Entonces se cree, no le crean, mire, usted y yo tenemos que obedecer. Es que la presión que me van a ocasionar los demás, mis amigos, mis amistades, ¿qué importa las presiones que vengan de parte de ellos? Lo que importa es mantenernos firmes y no ceder nuestras convicciones. El Sanedrín era un grupo poderoso, hermano, porque ahí estaba unido el poder jurídico, el poder militar, el poder religioso. Todos los poderes estaban concentrados, pero ellos no le tuvieron ninguna clase de temor. Y le voy a decir esto, hermano, tarde o temprano va a venir cierta clase de amenaza hacia los cristianos por no participar con ideas que están en el ambiente. Por ejemplo, hermanos, algunos proyectos que van en contra de la palabra de Dios, proyectos de ley, por decir algo, que se aprueben los matrimonios homosexuales. Al homosexual hay que amarlo, a la lesbiana hay que amarlo, porque todos somos amados por Dios. Hay que ayudarles. La iglesia aquí se ha ayudado a muchos de ellos y han salido de ese problema, porque es un problema espiritual. Pero no se le va a apoyar en decirles, porque el mundo hoy en día hay presiones internacionales, amenazas bien internacionales a los gobiernos. Los presionan para que aprueben leyes que ellos ya aprobaron internacionalmente, como es el matrimonio homosexual. ¿Qué va a hacer un diputado cristiano? ¿Va a votar a favor o en contra?
Pero es que el partido tenemos que votar en bloque. Tenemos que votar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata y algunos van a vender los principios bíblicos por mantenerse en un partido político, sea cual sea, del centro, de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, donde sea. Hermano, no podemos nosotros comprometer nuestras convicciones en una institución, puede ser hasta en un hospital, en el caso de la práctica del aborto. No, y es que aquí sí lo practicamos. Pero ¿qué va a hacer usted como médico? ¿Qué va a hacer usted como enfermera? Como equipo de trabajo ahí en una sala de cirugía. Usted sabe que aquí está fuera de la ética. ¿Qué va a hacer? Entonces tenemos que poner nuestros principios adelante. Porque es ahí donde vamos a ser testigos. Porque ese se ha convertido en un pequeño tribunal. ¿Qué pasaría en una empresa que solamente están contratando personas que sean de su propio credo religioso, pero una persona cristiana no la acepta? Y entonces usted va a negar su fe solamente para mantener su trabajo. No, usted tiene que decir, si le llegan a pedir razón de su fe, usted puede decirlo. Es más, tiene que evangelizar a las personas que están a su alrededor también. Entonces no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, es importante que nosotros podamos apoyar lo que dice la Biblia. Yo no sé, hermano, en el futuro, estoy hablando en el futuro, si llega a venir, por ejemplo, hermanos, un partido político que apoya cosas que van en contra de la palabra de Dios y usted pertenece a ese equipo, a ese grupo político, pero usted sabe que no está de acuerdo a la palabra, no tiene que apoyar tal cosa. El cristiano tiene que apoyar, tiene su responsabilidad número uno, es obedecer al Señor antes que a los hombres. Y cuando hay amenazas, las amenazas es una señal de debilidad y de incompetencia. La amenaza, hermanos, es una práctica cobarde y desesperada. La amenaza es un instrumento para manipular la conciencia de los demás. Pero recuerde una cosa, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy en día, las necesidades económicas, hermanos, son graves, son muchas. Y muchos están siendo amenazados a que no van a tener ciertos privilegios financieros si no se someten a la manera de hacer las cosas. ¿Cuántos hoy en día se han sometido, por ejemplo, a personas que quieren sobornar y lo presiona? Sí, le están presionando al contador, al gerente financiero, que haga una manipulación contable, y si no, lo despiden. ¿Qué va a hacer usted? Debe decir, pero tengo necesidad, tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que pagar la casa, y si no hago esto, me despiden. ¿Sabe qué? No se preocupe. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted va a decir, pero eso significa que quiere que mi familia aguante hambre. ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere es que usted no vaya a la cárcel más adelante. Que no se vaya a meter en un problema que después usted no vaya a poder darle de comer a sus hijos ni a su esposa. Y estando usted en la cárcel, su esposa se le casa con otro porque usted va a tener 40 años de estar en la cárcel. Entonces, ¿cuánta gente no ha caído en eso? Por temor, hermano, no tenga temor. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios le va a abrir otros espacios de trabajo para que usted tenga lo necesario, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué hacer cuando la autoridad está equivocada? Por lo menos le voy a dar aquí 5 cosas que hacer. Primero, hay que establecer la línea de autoridad y responsabilidad primaria que es Dios. Versículo 19 dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios nos manda a obedecer las autoridades. Dios las ha establecido. Dice la Biblia que las que están establecidas han sido establecidas por Dios. Dios estableció la autoridad, por ejemplo, del esposo sobre la esposa. De hecho, la Biblia le llama, el hombre es la cabeza de la mujer.
Los padres son cabeza de los hijos. Dios ha establecido autoridades en la iglesia, el pastorado. Ha establecido Dios autoridades gubernamentales. Tenemos todas las autoridades que existen en el gobierno, la autoridad en la escuela, el maestro, etc. Ahora bien, ¿qué hacer cuando la autoridad se equivoca? El único infalible es Dios. De ahí todos nos equivocamos. En el momento que se equivoca la autoridad delegada, la pregunta es, ¿vamos a obedecer a esa autoridad o a Dios? El Sanedrín estaba equivocado y solamente porque ellos eran la autoridad sobre la nación, ¿la vamos a obedecer? No. Entonces Pedro dijo, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces usted y yo tenemos que establecer primero la línea máxima o establecer la línea de autoridad máxima en nuestra vida, que es Dios. Si la autoridad delegada se equivoca, yo tengo que apelar a la autoridad máxima, que es Dios. Si papá, hijo, oiga bien esto, si tu papá se equivoca, por ejemplo, te dice, hijo, tomémonos unos tragos, pero lo presiona, no, échate unos tragos, no. ¿Por qué? La Biblia dice que no veas el vino cuando rojea en su copa, porque luego morderá como áspid, como serpiente. La Biblia, bueno, usted, ¿qué tiene que hacer? Obedecer lo que dice la palabra. Es cierto, es papá, pero si papá está equivocado, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me recuerdo hace años atrás, me cae una llamada telefónica de una hermana, a eso como las quizás 2 de la madrugada. Pastor, ¿qué hago? ¿Y qué le pasa? Le digo, mire, mi esposo ha agarrado una pistola y me está blanqueando. Estaba dibujando la silueta de ella a puros balazos. ¿Qué hago, pastor? Yo le dije, sálgase. La va a matar. Sálgase de ahí. Entonces, hay cosas, cuando usted se da cuenta que la autoridad está equivocada, tiene que definitivamente obedecer a Dios. Esto puede suceder, hermano, aún a nivel del gobierno. Si el gobierno, hay que respetar las autoridades. Dios nos manda a orar por ellas, pero si en un momento dado, ya sea el gobierno, sea la Asamblea Legislativa, sea la Corte Suprema de Justicia, sea cualquier nivel de autoridad, aún dentro de la misma casa, en la escuela, en la universidad, si esa autoridad se equivoca, entonces nuestra responsabilidad es con Dios primero. Y por amor a ellos no se les va a obedecer. Recuerdo una esposa que no me acuerdo, estaba visitando ahí en la cárcel de mujeres. Me contó un caso, y es que ella llegó a la cárcel porque su esposo la obligó, y ella aceptó porque dijo, es mi esposo, entonces yo tengo que obedecerme y someterme a mi esposo en todo, siempre que esté de acuerdo a la palabra. Si no está de acuerdo a la palabra, no se someta a mi hermana. Se sometió a firmar un cheque en blanco. Y él le decía, no tiene fondo. No importa, yo sé que no tiene, pero dentro de un mes, pero mira, nos pueden meter preso. No, pero mira, y la presionó. ¿Sabe qué pasó? Él se fue del país y la dejó aquí, y ella la metieron en la cárcel por tener firma mancomunada. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién vamos a obedecer? De ahí que entonces tenemos que aprender a poner en primer lugar, cuando una autoridad está equivocada, tenemos que establecer la línea primaria. Primaria es Dios. Segundo, hay que responder con firme convicción y sujeción a Dios. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cada cristiano tiene su convicción que Cristo le ha perdonado sus pecados, lo ha salvado, lo ha restaurado, le ha ayudado. Tenemos evidencia de eso, ¿verdad que sí, hermano? Que Dios está con nosotros. Entonces, yo, hermanos, no tengo que sujetarme a ciegas, hermano, a ninguna autoridad, sino que siempre y cuando esa autoridad, sea un pastor, sea quien sea, hermano, en la escuela, sea un rector, sea un maestro, sea un padre, sea un esposo, no nos tenemos que sujetar a ciegas, sino de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Así que, por eso vemos aquí que ellos no se sujetaron a esa autoridad porque estaba equivocada. ¿Y qué hicieron ellos? Lo amenazaron. Eso va a pasar en los países donde están persiguiendo a la iglesia. Fíjense bien qué curioso. Así como en este caso,
se une el poder político y también económico, religioso y militar. Así está sucediendo hoy en día. Muchos están siendo perseguidos, los están matando. Ha sucedido esto en la historia. Cuando ven que son incapaces de poder responder a las evidencias del poder de Cristo, entonces entran en esa desesperación y empiezan a matar. Lo que acabamos de estar, hermanos, bueno, cada semana se ve esto, las masacres que están habiendo allá en Irak, en Siria. Entonces, estos grupos, hermanos, lo que están haciendo es tratar de intimidar. ¿Para qué? Para que exista sujeción. Hermano, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso muchos prefieren morir, hermano. ¿Por qué? Porque saben que Cristo es el Señor. No existe, por eso dice aquí la palabra, en ningún otro hay salvación, y lo digo con claridad. En ningún otro religioso que haya existido, hermano, ni que exista hoy, ni que ha de existir el día de mañana, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le guste o no le guste, solamente en Cristo hay salvación. Y eso tenemos, hermanos, que sostenerlo. Aunque otros crean que estamos nosotros equivocados, mas no estamos nosotros equivocados, porque es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y aquel que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es el espíritu del anticristo. Por eso, hermanos, necesitamos, hoy más que nunca, hombres y mujeres que se levanten con valentía. En cuarto lugar, ¿qué hacer cuando la autoridad está equivocada? No hacer caso a las amenazas de la autoridad cuando estamos en lo correcto. No hacer caso. ¿Por qué? Porque usted sabe que estamos bajo la autoridad de Dios. Versículo 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Las amenazas van a venir, siempre van a venir, para que dejemos nosotros nuestra vida cristiana. Amenazas, hermanos, de cualquier clase, aún de las tentaciones, de las pruebas de la vida. Van a venir esa clase de amenazas, pero tenemos que seguir adelante, no hacer caso a esa situación. Y también, hermanos, en quinto lugar, hay que dejar que las evidencias o el testimonio de Dios derribe todo falso argumento. Dice el versículo 21, versículo 22, dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El promedio de vida en los tiempos bíblicos, en aquel entonces, en los tiempos de los apóstoles, más o menos andaba ahí por los 50, 55 años. Es decir, este hombre ya estaba a punto, ya estaba cerca de morir, por el promedio de vida que había en aquel entonces, de promedio. Entonces, más de 40 años, o sea que no había ninguna esperanza para él. Y ahora este hombre tiene esperanza, está caminando, una evidencia contundente, la cual no se podía negar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando la autoridad está equivocada, hay que dejar que las evidencias, es decir, el testimonio de Dios nos pueda defender y derribe todo argumento. Dice que ellos no podían decir absolutamente nada porque era clara las evidencias. Dios va a levantar su cabeza, Dios lo va a levantar. Hermano, es cierto, hay oposición. Hoy más que nunca vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe, pero que un día lleguemos a decir como el apóstol Pablo: he guardado la fe. Qué lindo, ¿no? He guardado la fe. Eso debemos nosotros de sostenerlo hasta el día de nuestra muerte. La rebelión, hermanos, contra la verdad ha sido a lo largo de la historia. La defensa de la verdad por los hijos de Dios ha sido algo poderoso también en la iglesia. Pero la dureza del corazón por el orgullo siempre ha estado y siempre estará. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer, que tengo que entender que Dios es mi máxima autoridad. Además de eso, tengo que responder con firmeza y convicción sobre lo que es Dios y lo que es el Evangelio. Tampoco no voy a negar la verdad para quedar bien con los demás. No lo voy a hacer. Y tampoco no hacer caso a las amenazas. Y también hay que dejar que las evidencias del testimonio de Dios hablen por nosotros. Si eso es así, la iglesia seguirá caminando. Esta es la hora de los testigos valientes. Dios anda buscando hombres y mujeres que se paren
en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las calles, en los estrados, en los foros, donde sea, y que hable de Cristo. Muchos le van a decir: olvídate de eso, si no pierdes tu trabajo, no importa, Dios me dará otro mejor. No tengan temor, no deje que nada ni nadie lo intimide. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es hora de que todo cristiano se levante ahora como testigo en donde quiera que se mueva, en el lugar de trabajo, donde estudia, en la calle, donde sea. Hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiero hacerles un desafío en el nombre de Jesús. No solamente los que están aquí, pero a todos aquellos que nos escuchan. ¿Está usted dispuesto a decirle a Dios: sí, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo lo haré? Me levantaré con valentía, pero úngeme, Señor. Quiero poner en mi vida diaria más cuota de oración. Quiero orar más. Quiero que me llenes con tu Espíritu para ser ese testigo eficaz donde quiera que me mueva. Es tiempo, hermanos, que todos prediquemos, que todos enseñemos, que oremos por los enfermos, echemos fuera demonios, que hayan milagros y maravillas, que las evidencias de que Jesús está vivo prevalezca sobre cualquier error. Y Dios será glorificado. Y Dios dice: yo honro a los que me honran. ¿Cuántos están dispuestos entonces a honrar a Dios? Si usted quiere hacerlo, póngase de pie. Vamos a decirle: sí, Señor, yo lo haré. Precioso Señor, mi Dios, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Padre mío, que somos frágiles. Como seres humanos, Señor, tenemos nuestras propias debilidades, temores. Señor, cuántas veces nos hemos acobardado, cuántas veces te hemos negado por presiones internas o externas. Te pedimos perdón, Señor, y límpianos con tu sangre. Pero en este día, Señor, tú andas buscando hombres y mujeres valientes que se levanten para decir: yo soy testigo de que Cristo está vivo, que Él es el Señor y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Padre, bendice este pueblo. Levante su mano derecha conmigo. Digámosle al Señor: Señor Jesús, diga conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por haberme salvado. Pero este día, Señor, me pongo en tus manos para ser un testigo eficaz. Quiero con tu ayuda llevar tu palabra, no negarte en ningún lugar. Quiero hablar de ti, aunque otros se resientan, aunque otros se opongan, lo haré, porque es necesario que todos tengan la oportunidad de ser salvos, y es necesario que tu nombre sea glorificado. Para ello, Señor, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Úngeme con tu Espíritu Santo para hacer esta tarea, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Bendiga el nombre del Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios mío, aquí estamos, Señor. No solamente en este lugar, sino donde quiera que cada uno de mis hermanos ha hecho este voto, Padre. Aquí estamos para consagrar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos de ti. Queremos, Señor, predicar, anunciar las buenas nuevas. Señor, bendice este pueblo. Padre, que el gozo tuyo se refleje en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Jesús está vivo y Él hará las cosas por usted y por mí. No se le olvide, los que van a